Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio González. Bienvenidos una vez más a estas lecciones del anuario varonil. Tenemos un tema general. Ese tema nos dice cualidades que debe de tener el hombre de Dios. Y el tema de este mes es acerca de la fe. Vamos a realizar una oración pidiéndole a Dios su dirección para esta lección. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y bondad, por la vida que nos concedes hasta este momento y el privilegio de aprender acerca de tu palabra. Tómanos en esta tarde, Padre, derrama de tu gracia en cada uno de nosotros de tal manera, Señor, que podamos ser fieles transmisores de tu palabra y nuestros hermanos que están viendo esta lección puedan ser edificados con tu palabra, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, guíanos, condúcenos, Señor eterno, y todo el honor y la gloria sean para ti. De tal manera que al finalizar esta lección, mi Padre Santo, ninguno quede como está ahorita, sino que sea bendecido con tu palabra, Padre, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, pueden ocupar su lugar. Vamos a considerar acerca de cómo crecemos en la fe. ¿Sí? Ese es el tema, el título de esta lección, cómo crecemos en la fe. Vamos a cantar un coro. El coro número 203 nos dice: todo es posible, porque así es, hermanos. Todo es posible si podemos creer. Bendito sea el nombre del Señor. Coro 203 con la ayuda del Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, ve en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, ve en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Amén, gloria a Dios. Y así es, todo es posible si podemos creer. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a aprendernos el texto de la lección de hoy. Este texto lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo número 4, versículo número 13. Si ya lo tienen a su consideración, Efesios capítulo 4, versículo 13, le vamos a dar lectura 3 veces con la ayuda de Dios. La palabra del Señor nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. Una vez más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. Una vez más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. Y bueno, para que sea un poco más fácil de aprenderlo, podemos poner por partes, dividirlo en partes, y así de esa manera sería un poco más fácil. Digámoslo de esta manera, la primera parte sería hasta la fe. Diría, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una vez que ya tengan esa parte, sería la siguiente, hasta Dios. Diríamos, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la siguiente parte sería hasta perfecto. A un varón perfecto. A un varón perfecto. Y la última sería a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. Y así juntan todas las partes y entonces ya al final podrían decirlo:
todo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Gloria a Cristo el Salvador. Bueno, pues estamos atentos a nuestro hermano Ignacio, siervo del Señor, que tiene a cargo esta lección. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Me toca darles la enseñanza de cómo crecer en la fe. En cierta ocasión, en la Ciudad de México, se desató una lluvia muy fluida, duradera. Esto provocó inundaciones porque los drenajes no estaban de una forma correcta, provocando inundaciones y a la vez el estancamiento del agua. Y al estar estancada esta agua se descompuso, o sea, estuvo en descomposición y fue un foco de infección, podríamos decir, y esto fue lo que provocó el estancamiento del agua, un foco de infección muy peligroso para los residentes de ese lugar. De una forma similar, la fe estancada puede traer infecciones peligrosas en la vida espiritual del valor cristiano. Por eso hoy aprenderemos cómo crecemos en la fe. El apóstol San Pablo nos recuerda que la vida cristiana es de constante crecimiento, teniendo como objetivo parecernos más y más y más a nuestro Señor Jesucristo. O sea que como cristianos, también nuestra fe debe madurar, crecer y de alimentarse. Pero ¿cómo es posible esto? Hoy lo analizaremos a través de la palabra de Dios. En esta enseñanza vamos a aprender cómo crecemos en la fe, escuchando la palabra de Dios como primer punto. Como segundo punto, también veremos cómo crecemos en la fe confiando en Dios. Y como tercer punto, veremos cómo crecemos en la fe a través de las adversidades. Bueno, ¿cómo crecemos en la fe? Primeramente, escuchando la palabra de Dios. El apóstol San Pablo en este capítulo a los Efesios, capítulo 4, el versículo 13, en este capítulo 4 podemos nosotros ver cómo el apóstol San Pablo nos muestra que Israel, el pueblo de Israel, ha escuchado el mensaje de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, pero no había podido entender claramente lo que era la salvación. Que desde el tiempo pasado de los profetas le trajeron al pueblo de Israel y que de esta forma se proclamó la palabra de Dios. Hoy en día sucede algo similar. Muchos
escuchan la palabra del Señor, las predicaciones, los mensajes, pero podemos darnos cuenta que hay mucha distracción. Algunos están distraídos con el celular y es triste porque no están poniendo atención. Algunos se salen al baño, sí, y otros están distraídos pensando en sus actividades del día. Recordemos que el momento del mensaje de la palabra del Señor es un momento donde se debe tener toda la atención el pueblo de Dios. Dios tiene preparado un mensaje para cada uno y en nuestro corazón debe de haber ese sentir que Dios ahora quiere de mí, me va a hablar a través de su palabra. Y es necesario poner atención. Es necesario escuchar con atención la palabra de Dios. Es triste, ¿verdad?, que muchos estén distraídos. Dice la palabra del Señor que pues debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores, porque de esta manera no podemos crecer en nuestra fe. ¿Sí? De esta manera no podemos desarrollar nuestra fe. Pero si nosotros somos oidores y hacedores de la palabra de nuestro Dios, nuestra fe se va a desarrollar, nuestra fe va a crecer. Y esto es muy importante en nuestra vida espiritual para poder crecer espiritualmente y nuestra fe, ¿verdad?, también crezca. Bendito sea el Señor. El punto 2 nos habla la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo crecemos en la fe? Para esto vamos a leer lo que dice primeramente la palabra de nuestro Dios. En 1 Corintios 2, 1 al 5, 2, 1 al 5. Y dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 2, 1, 5, de esta manera. Amén, gloria al Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Si se ponen de pie, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. ¿Cómo crecemos en la fe? Confiando en Dios. Debemos de confiar en Dios. Hoy en día muchos cristianos son seguidores de hombres y no de Cristo. Aquí podemos ver nosotros a través de la palabra del Señor que el apóstol San Pablo dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren, en ocasiones, cuando la persona pone su vista, o el creyente pone su vista en la persona, pues cuando la persona falla en quien puso su vista, pues viene se desanima. ¿Por qué? Porque puso la vista en una persona, en el hombre, y no tenía puesta su vista en Cristo Jesús. Es tan importante tener puestos los ojos, como dice su palabra, en Cristo Jesús. En el autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Por esta situación, el apóstol San Pablo no predicaba para que los creyentes admiraran su oratoria o el vasto conocimiento que poseía. No, miren, la palabra del Señor dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El propósito era de predicar a Cristo Jesús, a Cristo, a exaltarlo, a glorificar su nombre, a darle la gloria y la honra a Cristo Jesús. Esto es muy importante en el que da el mensaje de la palabra de Dios. Otro punto muy importante que decía el apóstol San Pablo es: estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Él era una persona muy preparada. El apóstol San Pablo nos dice las Sagradas Escrituras: un maestro de la ley lo instruyó, lo capacitó, Gamaliel. Y San Pablo era una de las personas más preparadas, hablando intelectualmente. Pero más sin embargo, él dice: estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Él no confiaba en él, en sus conocimientos. Él confiaba en Dios. Y él esperaba el respaldo de Dios en todo momento. Y podemos ver, ¿verdad?, que esto es tan importante en el que da el mensaje de la palabra del Señor. Debe ser muy importante. El siervo de Dios, San Pablo, conocía muy bien el ministerio que tenía de parte de Dios. Por ello caminaba bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Y al predicar, Dios lo respaldaba. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, la palabra de Dios es poder, aleluya. Él mismo dijo, ¿verdad?, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Debemos de predicar el evangelio, su palabra. Esto es tan importante, hermanos, para que llegue al corazón de los hombres, de las personas. Las personas pongan sus ojos en Cristo, en sus promesas, y puedan ver los milagros y prodigios en sus vidas. También la palabra del Señor dice: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. La fe no debe de estar fundada en sabiduría de hombres, debe estar fundada en el poder de Dios. Hay muchas promesas de Dios para todos en las Sagradas Escrituras, porque Dios no hace excepción de personas.
tan solamente que usted crea a la palabra de Dios. Si usted cree a la palabra de Dios, su fe va a crecer. Su fe se va a fortalecer y va a poder ver las maravillas del Señor. ¿Sí? Vamos a ver el otro punto. ¿Cómo crecemos en la fe? A través de las adversidades. Vamos a leer para esto la epístola del apóstol San Pedro, en la primera epístola, capítulo 1, bendito sea el nombre de nuestro Dios, capítulo 1 y el versículo número 7, que nos dice las Sagradas Escrituras: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Cómo crecemos en la fe? A través de las adversidades. Cuando nos ha tocado alguna vez pasar por alguna relojería y vemos en el aparador unos relojes que son de oro, y podemos ver nosotros que en unos dice 12 quilates, en otros dice 14, en otros dice 18, y en el de 24 quilates, y muchas veces decimos, este de 24 quilates es de oro puro. Y hacemos la comparación al de 12 quilates y decimos, no, pues pues es de 50% de oro puro, de oro mezclado con plata o algún otro metal. Sí. Y ahí podemos nosotros ver que la palabra del Señor, a la cual hemos dado lectura, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego. Nuestra fe en muchas ocasiones tiene que ser probada. Tiene que ser probada. En nuestra vida tenemos un campo donde Dios, ¿verdad?, nos prepara, podríamos decir, para ser mucho mejores hijos de Dios. Y vienen las tribulaciones a nuestra vida, la enfermedad y las adversidades. Pero esto nos permite más buscar a Dios. Nos permite más orar. Nos permite más ayunar, consagrar nuestra vida delante del Señor, estar en comunión con Él. Y allí es donde nosotros podemos ver que Él se mueve, porque vemos que Él contesta, que Él atiende, así como lo dice su palabra. El Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, hermanos. Todo aquel que busca va a encontrar. Esto es tan importante en nuestra vida, de que el Señor, a través de la lucha, vemos, al ver su gloria, al ver su poder, que nuestra fe se fortalece.
cada día. Esto es maravilloso. Tenemos que ser probados como el oro. El oro pasa ese proceso de purificación, y también la vida del Hijo de Dios. Podemos ver nosotros que las pruebas y las adversidades no deben apartarnos del camino de Dios. No deben de apartarnos del camino de Dios. ¿Sí? Esto es a veces parece que en momentos de lucha y de problemas la persona ya no quiere buscar a Dios. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y de momento no se puede ver, no lo podemos ni discernir, pero cuando estamos delante del Señor y esperamos en Él, porque es muy importante, ¿verdad?, estar de rodillas ante su presencia, esperando ver su respuesta. Y podemos tener la confianza que Él tiene, ¿verdad?, todo en sus manos. Recordamos cómo Ana oró. Ella era estéril y le pidió a Dios en oración por que Dios le diera un hijo. Y ella estuvo rogando, ella estuvo llorando, ella estuvo allí ante la presencia del Señor. Pero una cosa maravillosa, ella no se levantó como cuando inició a orar. Se levantó confiada y se fue a su casa tranquila, porque sabía que Dios había escuchado su oración. Y esto lo podemos ver, que ella dijo: por este niño oraba, ¿sí? Y lo que le pedía a Dios, me lo dio. Bendito sea el Señor. Es necesario, ¿verdad?, la fe para afirmar nuestra fe en Cristo. Hermanos, tenemos que pasar muchas veces por estas situaciones, hermanos. Vemos la vida también del siervo Job, donde fue probada su fe. Y vemos que él dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. En medio de la enfermedad, en medio de su situación adversa, triste, hermanos, pero él creía en Dios. Él sabía que Dios vivía, ¿sí? Él estaba seguro. Y podemos ver nosotros que al ser probada la fe de Job, podemos ver nosotros que el Señor, sí, tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. De usted que me está escuchando, tiene Dios un propósito, porque su fe en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, de adversidades, va a fortalecerse, va a crecer, le va a ayudar. Esto es tan importante, ¿verdad?, para que nuestra fe no se quede estancada. Imaginémonos todo tranquilo, pues el hombre en muchas ocasiones dices: pues no tengo. Se ha escuchado de algunas personas: no, pues no, lo tengo todo, aparentemente, ¿sí? Pero
pues la palabra del Señor nos habla que a los hijos de Dios, que en medio de todas las luchas y pruebas, Él de esta forma se manifiesta en nuestras vidas, y de esta manera nuestra fe se va a ir fortaleciendo, hermanos. Hoy le invitamos a través de la palabra de Dios que siga adelante, hermano, que siga adelante peleando la buena batalla de la fe, y que escuche con atención la palabra de Dios, y que ponga su fe en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Y si está pasando alguna situación difícil, recuerde que su fe está siendo probada. Ánimo, Cristo vive. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para orar. Ahí donde está usted, pídale al Señor. Crea en su palabra y Él va a atender su súplica, su petición. De pie, los que puedan hacerlos en este lugar, o también allí usted que me está escuchando a través de esta transmisión, se una a esta oración, y de esta manera vamos a pedirle al Señor para que el Señor lo bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, gracias por esta enseñanza, Padre Todopoderoso, que has permitido que lleguen a aquellos corazones, mi Dios, donde tú nos enseñas que nuestra fe debe crecer poniendo mucha atención, mi Dios, a tu palabra, no siendo tan solamente oidores, sino hacedores. Mira, obra, glorifícate, Padre, mi Dios, para que así sea, y cada oyente, cada creyente pueda, mi Dios, escuchar tu palabra y ponerla por obra en su vida. Ayúdalo. También, mi Dios, para que la fe crezca, es necesario tener puestos los ojos en ti, mi Cristo. Solamente en ti. Ayuda a tu hija y a tu hijo. Pongan tus ojos en ti, mi Cristo, que tú eres el autor de la fe. Señor, ayúdalos, bendícelos, y así puedan crecer espiritualmente y su fe también en gran manera, mi Dios. Te ruego que, Padre, por tu hijo, tu hija que están atravesando algún problema, alguna situación adversa, enfermedad, que te manifiestes, Padre, que puedan ver tu gloria, que puedan ver tu poder, que tú atiendas su ruego, su súplica, mi Dios, y al ver tu gloria y tu poder en la vida de ellos, Señor, Padre Todopoderoso, su fe se fortalezca, su fe crezca y puedan decir: Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva. Bendito Dios de los cielos, todo está en tus manos, Padre, y gracias por esta enseñanza. Y así, Señor, mi Dios, nos despedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Hermanos, tenemos la actividad creadora de esta lección. Esta actividad consiste en que individualmente van a buscar 5 historias bíblicas de hombres llenos de fe y las van a compartir con los hermanos de la congregación o con su familia, pero van a dar a conocer el por qué escogieron este personaje. Por ejemplo, podríamos decir a David cuando enfrentó al gigante Goliat. ¿Por qué lo escogeríamos?
Porque él no miró al gigante, sino a Dios. Él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, y el Señor le dio victoria. Que esta actividad creadora sea de grande bendición para sus vidas. Pues Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde.